Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Señor, amén. La obra del Espíritu Santo en el individuo, amén. El hombre que Dios ha de formar. Bendito sea el hombre que Dios ha de formar. Poderoso Dios. Aleluya, amén. Aleluya. Estoy buscando aquí en el libro de Proverbios. Bendito Jesucristo, amén. Libro de Proverbios, capítulo número 1. Gloria a Dios. Y versículo número 23. Proverbios 1:23. Alabado sea Dios. Aleluya. Donde dice volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Proverbios capítulo 1, verso 23. Alabado sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahora, hermano, ¿verdad? La discusión se ha limitado a la obra del Espíritu Santo en la iglesia como un todo, pero ahora vamos a considerar su obra en las personas como individuos. Hay una diferencia entre la iglesia como un todo y sus miembros, ¿verdad? Como individuos. Está el cuerpo de Cristo por un lado y los miembros que constituyen partes del cuerpo. Amén. Está el cuerpo de Cristo por un lado, amado, y los miembros que constituyen partes del cuerpo. Y el carácter de la obra del Espíritu Santo en uno es necesariamente diferente, ¿verdad?, a la del otro. La iglesia nace, o mejor dicho, la iglesia que nace por el deleite divino es completa en la eterna perspectiva y propósito de Dios. Y la elección soberana ha determinado su curso completo. Repito eso, hermano. Amén. La iglesia que nace por el deleite divino, Dios se deleitó, amén, a su nombre sea la gloria, es completa en la eterna perspectiva y propósito de Dios. Amén. Es completa en la eterna perspectiva y propósito de Dios. O sea que desde antes de que la iglesia, ¿verdad?, pudiera ser manifestada dentro de lo que nosotros aprendimos aquí y estudiamos, que se conoce o se denominan como las obras internas de Dios, ya la iglesia existía antes de Pentecostés. Amén, amado. Es como decir, Cristo siempre ha existido, pero fue manifestado, amén, al mundo en el cumplimiento del tiempo determinado por Dios. Amén, amado. Para que, ¿verdad?, tengamos la idea. Porque aquí hay muchas cositas que nosotros no estamos atentos, hermano, ¿verdad? Pues vamos, como que nos vamos a confundir un poquito. Pero no queremos eso, hermanos queridos. Por eso estamos siendo, ¿verdad?, lo más claro posible. Amén. Y quiero que usted mantenga esa perspectiva. Amén. Por lo tanto, la elección soberana ha determinado su curso completo. La elección soberana o la selección soberana ha determinado su curso completo. El mismo Dios que ha contado el número de cabellos sobre nuestras cabezas, también ha contado los miembros del cuerpo de Cristo. De la misma manera en que todo nacimiento está ordenado de antemano, hello, de la misma manera en que todo nacimiento está ordenado de antemano, cada nuevo nacimiento cristiano en la iglesia está divinamente, ¿qué?, también ordenado de antemano. ¿Ve, hermano? Por nombre del Señor. O sea que Dios se propuso, ¿verdad?, a su nombre sea la gloria, el salvar, ¿verdad?, a los hombres, traer esta redención a la humanidad. Por eso en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y esto independientemente de que unos la acepten y otros la rechacen. El punto aquí no es ese. El punto está, voy a recalco en que mediante el deleite divino, la iglesia es completa en la eterna perspectiva. Amén, amado. Acuérdense, estoy hablando antes de que el mundo fuese, antes de que usted y yo existiésemos. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, el origen y el despertar de la vida eterna vienen del cielo, no de la criatura, sino del Creador, y se basan en su libre y soberana elección. Y así permanece
Amén. Y no es una mera decisión, sino que es un acto divino, igualmente decisivo, que lleva a cabo y realiza por completo la decisión. Y esta es la omnipotencia espiritual de Dios. O sea, la omnipotencia espiritual de Dios. No es como el hombre, ¿verdad? Que el hombre, pues obviamente, experimenta. Pero Él es Dios, quien jamás niega la obra de sus manos y persiste, ¿verdad?, en llevar a cabo irresistiblemente todo lo que le deleita. Por tanto, sus decretos se convierten en historia y la iglesia, cuya forma es diseñada por la voluntad de Dios, debe nacer, incrementar y perfeccionarse de acuerdo al consejo de Dios a través de las edades. Y ya que su consejo es indestructible, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Amén, hermano. Y esta es la base de la seguridad y consolación de los santos. O sea, no tienen otra base de confianza. Adquieren la plena convicción con la cual profetizan en contra de todo lo visible y fenomenal por el hecho de que Dios es Dios y por ser Dios, todo lo que Él le place permanece. Ahora, en la obra de la gracia no hay rastro de casualidad o fatalidad. ¿Por qué, hermano? Bueno, Dios ha determinado no solo su fin, amén, sin decidir la forma en la cual se llevaría a cabo, sino que en su consejo Él ha preparado cada medio para llevar a cabo su decisión. Amén, hermano, hasta ahí estamos bien. Y en su consejo se revelan formas que el ojo humano no puede seguir ni comprender. Repito, y en su consejo se revelan formas que el ojo humano no puede seguir ni comprender. La omnipotencia divina, hermano querido, se adapta a la naturaleza de la criatura. ¿Por qué, hermano? Bueno, esto causa el crecimiento de su cedro del Líbano, ¿verdad? Y que aumenten los toros de Basán, pero alimenta y fortalece a cada uno de acuerdo a su propia naturaleza. Por lo tanto, amado, escuche bien, el cedro no come pasto, ¿verdad que no? Y los toros no escarban en la tierra en busca de su alimento. Por lo tanto, hermanos queridos, el decreto divino determina que por medio de sus raíces el árbol absorba los líquidos del suelo y que por la boca el toro ingiera su comida y la transforme en sangre. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Ok. ¿Qué más hace Dios? Bueno, y Él honra sus propios decretos al proveer alimento en el suelo para uno y pasto en el campo para el otro. Amén. Y eso es lo que hace Dios, hermanos queridos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, el mismo principio, ¿verdad?, prevalece en el reino de la gracia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha dado al hombre como sujeto de reino y al mundo moral que le pertenece un organismo distinto al del buey, cedro, viento o arroyo. ¿Por qué, amado? Bueno, los movimientos de este último, ¿verdad?, del arroyo, son plenamente mecánicos. ¿Por qué? Porque el arroyo debe descender por la montaña. Usted nunca ve, ¿verdad?, un arroyo subiendo por la montaña. Está hablando del arroyo. Debe descender por la montaña. Actúa en forma distinta sobre los toros y los árboles. Amén. Actúa de forma distinta, amén, sobre los toros y los árboles. Y aún de otra manera en los seres humanos. Llamado. El agua del arroyo va para la montaña abajo. Pero actúa diferente en los toros, en los árboles y hasta los mismos seres humanos. En el ser humano, ¿qué hace? Las fuerzas químicas funcionan mecánicamente y son distintas a las del toro y del cedro. Y aparte de estas, hay fuerzas morales en el hombre que Dios también opera de acuerdo a su naturaleza. Ahora, sobre este argumento, nuestros padres consideraron que la idea fanática de que en la obra de gracia el hombre fuera un mero bloque de materia era indigna frente a Dios. No porque le atribuyera algo al hombre, sino porque muestra a Dios que niega su propia obra y decretos. Al crear un toro o un árbol o una piedra, cada uno distinto del otro, dándoles una naturaleza propia, no puede violar esta condición, sino que adaptarse a ella. Luego, hermanos queridos, todas sus operaciones espirituales están sujetas a las disposiciones del decreto divino del hombre como un ser espiritual. Y esta particularidad hace de la obra de la gracia una obra extraordinariamente hermosa, gloriosa y adorable. ¿Por qué? Bueno, si Dios trata al hombre mecánicamente como un bloque de materia, no nos engañemos entonces hablando de la obra de gracia como si fuera algo glorioso.
no habría misterio para los ángeles, sino una obra de omnipotencia inmediata que de pronto deshace y recrea todas las cosas. Pero para mirar la obra de la gracia, amén, aleluya, hay que considerarla tal cual ha sido revelada, es decir, como una obra compleja e insondable. Amén, la obra de la gracia, hermanos queridos, ha sido revelada como una obra compleja, ¿verdad? O sea, que es algo que no es fácil, ¿verdad? Tiene muchos factores, hay muchos elementos envueltos, amén, amado, y también es que es insondable, es profunda, amén, por medio de la cual, hablando de la gracia, Dios se adapta a las necesidades del ser espiritual del hombre, frágiles y variables. ¿Y qué hace Dios? Bueno, pues revela su omnipotencia, venciendo los enormes e interminables obstáculos que la naturaleza humana pone en su camino. Bendito sea la misericordia de Dios. Ahora, incluso el alma de Dios tiene sed de amor. El alma de Dios tiene sed de amor. Y todo su consejo puede reducirse a un pensamiento que en el fin de los tiempos Dios tenga una iglesia que entienda su amor y pueda darle de ese amor de vuelta. Pueda ser recíproco. Amén. Lo que Dios reciba, a su nombre sea la gloria de lo que Él le da a la iglesia. Amén, amado. Pero el amor no puede ser decretado. Alaba. El amor no puede ser decretado, ni puede ser forzado de alguna manera que no sea espiritual. No puede derramarse en el corazón del hombre mecánicamente para llegar a ser cálido, refrescante y satisfactorio. El amor debe ser que avivado, cultivado y preciado. Por lo tanto, Dios no derrama ni siquiera una gota de amor en los corazones de su pueblo, pues eso produciría instantáneamente amor en ellos. Más bien, demuestra su amor mediante aquel que estaba en el principio con Dios, y era Dios quien con inmesurable amor muere por el hombre en una cruz. Y quiero repetir esto, amado, para que usted lo entienda. Escuche bien. Por tal razón, hermanos queridos, dije ahorita que el amor debe ser que avivado, cultivado y preciado. Amén. Tres elementos. El amor debe ser avivado, cultivado y preciado. Por lo tanto, Dios no derrama ni siquiera una gota de amor en los corazones de su pueblo. Pero ¿cómo es eso, hermanos? Si Dios es amor y la palabra dice que Dios derramó en su amor, pues atienda bien. ¿Sabe por qué Dios no hace eso? Porque eso produciría instantáneamente amor en ellos. Entonces, ¿dónde queda? Amén, el ser avivado, cultivado y preciado. Alábalo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios demuestra su amor. Es lo que dice la Biblia. Amén. Dios muestra su amor mediante aquel, con A mayúscula, que estaba en el principio con Dios y era Dios, quien con inmesurable amor muere por el hombre en una cruz. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad que sí? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me fíjate, amado? Poderoso Dios, aleluya. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ¿verdad?, pues Cristo murió por nosotros. Amén, hermano. Hablando conforme al contexto de lo que estamos trayendo en esta noche. Amén. Pues sabemos que Romanos 5, ¿verdad?, creo que el versículo 6 o versículo 5 dice que ¿verdad?, pues la fe, la esperanza no avergüenza, ¿verdad?, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, no ha sido dado. Amén. Digo esto para que no confundan una cosa con otra. Alaba que Él es bueno. Gloria a Dios. Ok. Por lo tanto, amado, esto sería irrelevante, ¿verdad?, si el hombre fuera un mero bloque de materia. O sea, Dios solo tendría que crear amor en sus corazones y el hombre lo amaría por pura necesidad, tal como la estufa emite calor cuando se prende. Pero el amor que se ilustra con tanta calidez en la Biblia no es irrelevante cuando Dios lidia con los seres espirituales de forma espiritual. Por lo tanto, la cruz de Cristo es una manifestación del amor divino, el cual supera enormemente toda concepción humana. Consecuentemente, necesitando que este irresistible poder sobre todos los escogidos de Dios, a su nombre sea la gloria. Amén. Ok.
Y aquello que es preeminentemente verdadero y evidentemente amoroso es verdad en cada parte de la obra de la gracia, en cada una de sus etapas. Ok, en ella Dios nunca se niega a sí mismo, ni a sus decretos ni planes para los cuales el hombre fue creado. Así es glorioso que por un lado Dios haya concedido al hombre los medios para tal resistencia y por otro lado haya superado divina y majestuosamente dicha resistencia por la omnipotencia de su gracia redentora. Cuando el apóstol testifica: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Amén. Revela tal profundidad del misterio del amor que finalmente la relación es con literalmente revertida, de manera que el Dios Santo implora a sus criaturas rebeldes, quienes en realidad debieran rogarle a él por misericordia. Nosotros estudiamos esto aquí, ¿verdad? Que el ruego no es que Dios, ¿verdad? Pues se arrodille y se postre ante el hombre, no, hermano. Amén. Sino que lleva la idea de que de la manifestación de cuán grande es el amor que Dios siente hacia la criatura. Amén, hermano. Por lo tanto, la tradición cuenta de seres misteriosos ejerciendo su fascinación irresistiblemente sobre viajeros y marineros hasta tal punto que estos últimos se lanzan voluntariamente a la destrucción, sin embargo, en contra de su propia voluntad. De acuerdo a la revelación divina, esta tradición, de una forma revertida y santa, se ha convertido en realidad. Aquí también hay una fascinación todopoderosa, finalmente irresistible para el pecador condenado, permitiéndose a sí mismo ser atraído en contra de su voluntad y sin embargo voluntariamente la eterna miseria no lo acarrea hacia la destrucción, sino fuera de ella. Repito, finalmente estamos hablando de que el hombre pecador, ¿verdad? Pues ¿qué tiene que hacer? Permitiéndose a sí mismo ser atraído en contra de su voluntad. Y sin embargo, voluntariamente, la eterna miseria no lo acarrea hacia la destrucción, sino fuera de ella. Cuando Dios hace el trabajo, amén, y el hombre se permite a sí mismo el ser traído, aleluya, amén, conforme al propósito divino. Sin embargo, la maravillosa obra del amor apenas se puede analizar. Los amantes nunca saben quién fue el que atrajo y quién fue atraído, ni cómo el amor llevó a cabo su atracción en medio de la lucha de afectos. El amor es demasiado misterioso como para revelar sus variadas obras y como estas obras se entrelazan. Y esto se aplica en mucho mayor medida al amor de Dios. Todo santo conoce por experiencia que finalmente se convirtió en algo irresistible y que prevaleció, pero no logra expresar cómo se logró la victoria. Alaba que Él es bueno, amén. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, esta obra divina viene sobre nosotros desde alturas y profundidades infinitas. Nos afecta misteriosamente y en el comienzo era tal la escasez de luz espiritual que uno apenas puede tartamudear acerca de estas cosas. Preguntamos, ¿quién entiende el misterio del nuevo nacimiento? ¿Quién entiende el misterio del nuevo nacimiento, hermano querido? ¿Quién tenía conocimiento cuando fue entretejido curiosamente en las partes más profundas de la tierra? Y si esto se llevó a cabo inconscientemente, ¿cómo podemos comprender nuestro nacimiento espiritual? Alábalo. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo, hermanos queridos? Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Bueno, letras verdes en el chat solamente. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Amén, hermano querido. Mire. Escuche bien. Es evidente, hermanos queridos, que subjetivamente, es decir, dependiendo de nuestra experiencia personal, no sabemos absolutamente nada acerca de este. Y todo lo que se dijo, ¿de qué? Del nacimiento espiritual. Y todo lo que se dijo y puede decirse respecto, se conoce directamente por la escritura. Amén. Ahora, a Dios le ha complacido levantar solo una punta del velo que cubre el misterio, no más de lo que el Espíritu Santo consideró necesario para fortalecer la fe, para la gloria de Dios y el beneficio de otros en el tiempo de su nacimiento espiritual. Por lo tanto, en esta serie de artículos solo vamos a intentar sistematizar y explicar lo que Dios ha revelado para que sus hijos sean dirigidos espiritualmente. Amén.
Nada puede estar más lejos de nuestras intenciones que instruirnos en cosas demasiado elevadas para nosotros o penetrar los misterios que se han escondido de nuestra vista. Donde la Escritura se detiene, nosotros nos detendremos. A las dificultades que queden sin explicar, no vamos a añadir lo que solo puede ser el resultado de la estupidez humana. Alaba. Pero donde la Escritura proclama incuestionablemente el poder soberano de Jehová en la obra de gracia, ni la crítica ni las burlas del hombre nos impedirán demandar sumisión absoluta a la soberanía divina y a darle la gloria a su nombre. Amén. Va a ver entonces, hermanos queridos, la obra de gracia, una unidad. Romanos capítulo Romanos 5, verso 5. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok. El fin último de todos los caminos de Dios es que Él sea todo en todos. Amén, amado. El fin último de todos los caminos de Dios, el fin último, o sea, el propósito final, lo que Dios busca, amén, amado, en todos los caminos de Dios, es que Él sea todo en todo. No puede dejar de trabajar hasta que haya entrado en las almas de los hombres. Tiene sed del amor de las criaturas. En el amor del hombre hacia Dios. Hello. En el amor del hombre hacia Dios. Desea ver las virtudes de su propio amor glorificado. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Hello. Y repito. Dios tiene sed del amor de las criaturas. Y en el amor, amén, que yo digo que le tengo a Dios. Hello. Dios desea ver las virtudes, hello, de su propio amor glorificado. Yo creo que son letras mayúsculas. Creo yo, no sé. Creo que, ¿verdad? Que no son palabras, aleluya, es que para siempre, palabras mayúsculas. Por eso es que uno no puede estar leyendo por ahí que, mire, la gente que sí, hay que tener amor, hay que tener amor, la Biblia dice hay que tener amor, Dios es amor. Sí, pero ¿qué amor es el que tú estás diciendo que hay que tener? Porque aquí dice, primeramente estamos hablando del amor hacia Dios, amado. Y sabemos que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Eso está en la Biblia. Y eso está claro, ¿verdad que sí, hermanos queridos? Pero ese amor que yo siento hacia mi hermano no viene por mi propia cuenta, no es amor mío. Alaba que Él es bueno, sino que es un amor producido por el Espíritu Santo en mí. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén, amado. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que yo, en obediencia a esa palabra, hello, y obedecemos la palabra, hermanos queridos, alaba, oiga esto, obedecemos la palabra, no por lo que está escrito ahí simplemente, es porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, o sea, es mandato de Dios. Lo que está escrito ahí es mandato de Dios. Entonces, nosotros como siervos de Dios, pues nos sometemos, amén, a Él, a través de ¿qué? De su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí, amado? Por lo tanto, significa entonces de que yo tengo que alinearme, hermanos queridos, amén, con el pensamiento de Dios. Yo tengo que alinearme con la perspectiva de Dios. Yo tengo que alinearme con la mente de Dios. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿qué es lo que Dios procura de mí? Porque yo procuro muchas cosas de Dios. Ve, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me supla, yo quiero que Dios me cumpla las promesas, yo quiero que Dios haga conmigo, ¿verdad? Tantas y tantas cosas. Pero entonces, cuando Dios, aleluya, ¿qué espera Dios de mí? O sea, ¿por qué, hermanos queridos? Y recalcamos, seguimos pensando en nosotros. ¿Por qué no pensar, aunque sea un segundo, en Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios realmente, aleluya, desearía recibir de mí? Bendecido sea la misericordia de Dios. Bueno, nosotros sabemos que Dios no le hace falta nada de nosotros, pero desde el punto de vista material, desde el punto de vista, hermanos queridos, aleluya, amén, de las cosas físicas, abstractas, Dios las creó todas. Dios las creó todas, hermanos queridos. Y en el Salmo 51, si no me equivoco, no, 51, no, 55 por ahí, y no me equivoco, pues no me suena hacer aleluya, ¿verdad? Donde Dios le dice al salmista, mira, pero ven acá,
Si yo tuviera hambre, el Salmo 50, a ver. Creo que el Salmo 50, no me equivoco. Sí, míralo aquí. Oye, pueblo mío, hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tu holocausto que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amado. Fíjate, ¿entiendes? Entonces, amén, obediencia. Sí, exacto, obediencia. ¿Verdad? Pero que entonces vamos a desglosar la obediencia. ¿Verdad? Ahora mismo, voy y recalco, aquí estamos hablando, ¿verdad? De que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Verdad que sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Voy y recalco, hermanos queridos. Dios tiene sed del amor de las criaturas. Y en el amor del hombre hacia Dios, en el amor del hombre, o sea, en el amor que yo Dios, que le tengo a Dios, escucha bien, amoroso. Dios desea ver las virtudes de su propio amor, aleluya, glorificado. Y el amor debe nacer del ser del hombre que habita en el corazón. Hello, el amor debe nacer del ser del hombre que habita en el corazón. Es imposible dar suficiente alabanza a la obra de gracia efectuada por el consejo divino, desde el paraíso hasta Patmos, revelada a profetas y apóstoles, es trascendentemente profunda, abundante y gloriosa. Fue preparada en el mismo Emmanuel, quien ascendió al cielo, quien ha recibido dones para los hombres, sí, para los rebeldes también, para que el Señor Dios pueda que morar en ellos. Y esta obra de gracia excede las alabanzas de hombres y ángeles. Sin embargo, la mayor gloria y majestad se muestra solo cuando vence la rebelión que opera en el alma, mostrando su luz al hombre para que glorifique al Padre que está en los cielos. Consecuentemente, el derramamiento del Espíritu Santo es la corona por sobre todos los eventos de salvación, porque revela subjetivamente en percepción de las personas como individuos la gracia revelada hasta ahora objetivamente, o sea, sin hacer acepción de personas. Claramente, en los días del antiguo pacto, la gracia salvífica obró en el individuo, pero siempre que mantuvo una característica preliminar y especial. Los creyentes del antiguo pacto no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Hebreos capítulo número 11, versos 39-40. Y la dispensación de la salvación personal en su carácter normal solo comenzó cuando finalizada la obra de reconciliación y habiendo resucitado a Emmanuel, llegó silenciosamente el otro consolador a enriquecer a los miembros del cuerpo de Cristo. De ahí que el propósito del Dios Trino mueva todas las cosas inexorablemente hacia esta gloriosa consumación. Bendito sea el que para siempre. Amén, gloria a Dios. La compasión divina, hermano querido, no puede dejar de trabajar hasta que la obra de salvación del alma no haya comenzado. En toda la obra preparatoria, Dios se dirige persistentemente a sus escogidos. Amén. Dios se dirige persistentemente a sus escogidos, no tan solo después de la caída, sino incluso antes de la creación. Su sabiduría se deleitaba en el mundo terrenal y sus delicias eran con los hijos de los hombres. Proverbios capítulo número 8, verso 31. Hello, ¿se oye o no se oye? Por lo tanto, hermano, como dijimos al principio, desde la eternidad, Él conoce a todos los que recibirán su gloriosa luz. No les son extraños aquellos quienes al pasar las edades, Él descubre infructíferos al ser examinados o a ser forjados para llegar a ser sujetos apropiados y útiles de acuerdo a sus respectivos méritos. No,
nuestro fiel Dios de pactos, nunca es un extraño ante ninguna de sus criaturas. Creó a todos y decretó como debían ser creados. No han sido creados, aleluya, amén. No es el nombre de Jesús de Nazaret. Oiga esto, no han sido creados y luego predestinados, sino predestinados y luego creados. Amén. Y cuando está hablando de predestinado, acuérdate, hermano, por favor, no vayas a pensar ahora de que entonces Dios, amén, señaló a este y a este no. Escogió a este y a este no. Este se salva porque ya Dios lo había escogido y este se pierde. No, hermano, rayita, destinación. Amén. Ante destinación. Destino. ¿Hacia dónde va? Hello. Ya Dios desde la eternidad había determinado para dónde es que van aquellos que fuesen salvos. ¿Ve? Fíjate, amado, no es de elección, sino aquellos que fuesen salvos. A su nombre sea la gloria. Y si vamos a hablar, hermanos queridos, ¿verdad? Es que para siempre de predestinación en sentido de elección, por si acaso alguien está pensando de esa manera, alaba que él es bueno, pues sepas, hermanos queriditos, que entonces hay que atribuirle a la omnisciencia de Dios, hermano, y a sus obras internas, que luego serían manifestadas, ¿verdad? Aleluya, al pasar el tiempo, en el tiempo que Dios establezca para que todas las cosas salgan a la luz. Amén, hermano. ¿Ve? O sea, porque si Dios es Dios, mire, hermano, una cosa es que Dios en su omnisciencia conozca a los que van a ser salvos. Hello. Fíjate. Y otra cosa es que Dios escoja a los que han de ser salvos. Hello. Alaba que él es bueno. Hay silencio, no sé, hay un silencio sepulcral aquí. Sí, hay un silencio, pero muchachos, que esto me tiene a mí aquí. Señor, ¿qué pasó? Esa es la media hora de silencio que habla Apocalipsis. Ya se está cumpliendo. Alaba. ¿Sí? Hermano, yo quiero que usted entienda y que esté claro. Porque hay mucha algarabía, mucho bullicio con esto de la predestinación, hermano. Y Dios no predestinó a nadie. O sea, Dios no escogió a nadie. Amén, aleluya, para que fuese salvo por voluntad propia. Amén. O sea, no fue que Dios señaló a unos y otros no. Fíjate, amado. Alaba que él es bueno. Y no voy a decir que si Dios lo hiciese, no fuese justo, porque simplemente el Dios da nuestra salvación que no merecemos. Ya ahí la justicia de Dios queda reivindicada. O sea, porque Dios me está dando más, amén, aleluya, de lo que merezco. No por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. Fíjate, amado. O sea, con Dios nosotros, lamentablemente, hermanos queridos, aleluya, no tenemos que buscar absolutamente nada en tratar, hermanos queridos, de señalarle a Dios algún error, alguna imperfección o alguna equivocación. Dios es perfecto en sus caminos. No hay quien le señala de un error, no hay quien le diga a Dios, Señor, te equivocaste, a su nombre sea la gloria, amado. Por lo tanto, hermanos queridos, Dios, amén, que envió a Cristo a la cruz del Calvario por toda la humanidad, no ha predestinado a nadie. Vuelvo y recalco, predestinación del lugar, amén, aleluya, que Dios estableció desde la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Bueno, antes de que el tiempo fuese, porque, hermanito querido, acuérdate que en la eternidad el tiempo no existe. Amén. Ahora, vuelvo y señalo, no es lo mismo, hello, aleluya, que hayan algunos predestinados para Dios en el sentido de que Él en su omnisciencia sabe quiénes son los que de antemano, aleluya, han de aceptar la oferta de él en Cristo. A su nombre sea la gloria, amén, gloria a Dios. Y otra cosa es de que Dios haya señalado, de Dios el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, a algunos y a otros no. No, hermano, esa parte queda totalmente descartada, amén, amado, aleluya, debido al carácter y a la naturaleza de Dios mismo. Bendecido sea la misericordia de Dios, amén, amado. Por lo tanto, repito, desde la eternidad Él conoce a todos los que recibirían su gloriosa luz, mi amado,
Ahora, ¿qué pasa? No son primero, escuche bien, como dijimos ahorita, no han sido, ¿verdad? Aleluya, creados y luego predestinados, sino predestinados y luego creados. O sea, que Dios al revés de nosotros. Aún así, la criatura no es independiente del Señor. Ya antes de que haya palabra en su boca, hello, ya antes de que haya palabra en su boca, conoce todas las cosas. Amén, amado. Hello, repito, aún así la criatura no es independiente del Señor, ya que antes de que haya palabra en su boca, conoce todas las cosas, no por información de lo que ya existía, sino por conocimiento divino de lo que habría de venir. A su nombre sea la gloria. Aún la relación de causa y efecto que conectan las etapas de su vida se encuentran desnudas y abiertas delante de él. Nada se esconde de él. Y Dios conoce mucho más íntimamente al hombre de lo que el hombre se conoce a sí mismo. Así que hay que estar tranquilito con papito Dios. Amén, amado. Alábalo. Gloria a Dios. Sí, porque es que yo me creo que yo me conozco y yo no me conozco, hermano. Hay áreas en mi vida que yo no sé ni que existen. Hello, alaba. Sí, hay áreas en tu vida, en ti, en mí, en nosotros, como personas, que nosotros desconocemos que existen. Alábalo. Oye, pero ven acá, esto está malo, Marlene, José. Alaba, Carlos. Las aguas de salvación que descienden de la cima de la montaña de la santidad de Dios no corren hacia campos desconocidos. Sus cauces están preparados y recorriendo los montes se encuentran con los pastizales que han de regar. Por lo tanto, aunque mayor claridad demanda divisiones y subdivisiones en la obra de gracia, esta en realidad no existen. La obra de gracia es una unidad. Es un hecho eterno y continuo que procede del vientre de la eternidad, avanzando sin parar hacia la consumación de la gloria de los hijos de Dios, que será revelada en el gran día del Señor. Por ejemplo, aunque en el momento de la regeneración Dios llamó a las cosas que no eran, con todo lo que contienen inherentemente como en un germen, esto no debe ser representado como si Dios abandonara el alma del hombre por 20 o 30 años. Alaba. Porque ahora en este aparente abandono es una obra divina. Contenido por su amor, hubiera preferido volcarse a sus escogidos, a sus criaturas perdidas. ¿Para qué? Para encontrarlos y salvarlos inmediatamente. Pero él mismo se abstuvo. Alaba. Usted no se ha preguntado eso. ¿Por qué Dios usted no nos salvó de cantazo? Si tiene la capacidad de hacerlo. O Dios no tiene la capacidad de salvarnos así inmediatamente, de cantazo, ¡fan! Ya está. Lo salvo. O sea, un evangelio sin cruz, como decimos nosotros. Dios podía salvarnos inmediatamente. Ahí pan nos santifica de cantazo, de golpe. Ya está. No tiene que pasar por el proceso de santificación, no tiene que pasar por pruebas, no tienes que pulir la fe, alaba que eres bueno, no tienes que avivar el amor. Hermano. Amiguito querido, ¿qué usted cree? ¿Ah? Fía. Contenido por su amor. Mira eso. Hubiera preferido volcarse a sus escogidos, a sus criaturas perdidas, para encontrarlos y salvarlos inmediatamente. Pero él mismo se abstuvo en su soberanía. Si así podemos expresarlo, pues este mismo abandono, este temporal escondimiento de su rostro, obra finalmente para bien como medio de gracia en la hora del encuentro del amor, para lograr la eficacia de la gracia en aquella alma amada. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, gloria a Dios. Sí, por eso, pero exacto, al hombre no le gustó obedecer, pero que lo que queremos decir, ¿verdad? Es porque Dios, entonces no lo hizo así. Pues porque él tiene un propósito, hermano. Hay un plan. Amén. Por lo tanto, ya estamos terminando. Por tanto, la salvación de un alma en su ser personal es una obra eterna. Hello.
ininterrumpida y continua, cuyo punto de partida es el decreto. Oiga esto, cuyo punto de partida, ¿de qué? De la salvación de un alma. El punto de partida de la salvación de un alma, oiga bien, aleluya, es el decreto, y su punto final es la glorificación delante del trono. Alaba. Mira a ver si entendiste esa. Hello. La salvación de un alma en su ser personal es una obra eterna, ininterrumpida y continua, cuyo punto de partida es el decreto y su punto final es la glorificación delante del trono. O sea, cuando yo me estoy creyendo que la salvación mía vino ahora en el 1988. Y la salvación mía, hermano querido, aleluya, amén. Cuando comenzó el punto de partida fue cuando Dios decretó en la eternidad salvarme a mí. Alaba que Él es bueno. Hello. Y entonces es un proceso, hermanos queridos, amén, una obra eterna, hello, que continúa de forma ininterrumpida hasta que entonces llegue a su punto final, que es la glorificación mía delante del trono de Papito Dios, que es la glorificación suya, la glorificación de los santos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Te fijas, Carlos, cómo es esto? Alaba. No contiene nada formal ni mecánico. No hay un periodo de 18 siglos previos durante el cual Dios está preparando a la gracia objetiva sin llevar a cabo ninguna obra de gracia sobre el individuo. Tampoco hay salvación preparada solo para posibles almas cuya salvación permanecía incierta. No, el amor de Dios nunca obra hacia lo desconocido. Él es perfecto y sus caminos son perfectos. Por lo tanto, su amor siempre contiene la elevada y santa marca, proceder de corazón a corazón, de persona a persona, conociendo y leyendo a la persona con conocimiento perfecto. Durante los tiempos en que Caín fue juzgado, mientras Noé y sus 8 aguardaban en el arca, mientras Abraham fue llamado y Moisés conversaba con Jehová cara a cara, mientras los videntes profetizaban, el Bautista apareció en público, Jesús subió al Calvario y Juan veía visiones. Durante estos tiempos Dios nos conocía. Si somos suyos, alaba, la presión de su amor se dirigía firmemente hacia nosotros. Nos llamó antes de existir para que llegásemos a existir. Anda, Jehová, ¿qué es esto? Nos llamó antes de existir para que llegásemos a existir. Mire eso, hermano. Qué terrible es Dios. Y mire esto, y cuando llegamos a existir, guió cada uno de nuestros días. Alaba. Jeje. ¿Qué usted cree de eso, amado? Nos llamó antes de existir, hello, aleluya, para que llegásemos a existir. Y cuando llegamos a existir, guió cada uno de nuestros días. Cuando nos rebelamos contra Él y Él apartó su rostro de nosotros, aún ahí nos guió como nuestro pastor, fiel y verdadero. Sin duda, todas las cosas deben ayudar a bien a los que aman a Dios, incluso las vidas y características de sus ancestros, ya que ellos son los llamados de acuerdo a su propósito. A su nombre sea la gloria. Amén. En vez de ser frío y formal, es un acto de amor lleno de vida, derramándose, desprendiéndose hacia afuera, desde su fuente en las montañas más altas, atravesando incontables montes para alcanzarte, fluye el amor divino sin descansar hasta derramarse en tu alma. Por eso el apóstol se jacta de que finalmente por el amor encontró su bendito fin en su persona y en la amada iglesia de Roma. Ahora tenemos paz con Dios, porque el amor de Dios que se mueve hacia nosotros desde la eternidad, alaba, el amor de Dios que se mueve hacia nosotros desde la eternidad, finalmente nos ha alcanzado y es derramado en nuestros corazones. Mi amado, el amor de Dios moviéndose hacia nosotros desde la eternidad. Vuelvo y recargo,
Antes de que usted y yo existiésemos, ya el amor de Dios se está moviendo hacia nosotros, hermanos queridos. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, esto no quiere decir que nosotros poseamos un amor puro, sino que el amor de Dios por sus escogidos, habiendo descendido de lo alto, venciendo todo obstáculo, se ha derramado en las profundas cavidades de nuestros corazones regenerados. Ante esto, Él le suma la gracia de lograr que el alma entienda, beba y deguste de este amor. Y cuando el alma contrita y llena de lástima se pierde en los deleites del amor y la adoración de su eterna compasión, la gloria de Dios resplandece con mayor brillo y su deleite con los hijos que los hombres, amén, se completa. Alábalo, aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, cuando el Dios Trino anticipa la llegada y glorificación de los santos desde antes de la fundación del mundo, las Escrituras revelan claramente que esta llegada y glorificación es la obra del Espíritu Santo. El amor de Dios es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, quien nos ha sido dado. Las Escrituras, hermanos, escuche bien, le dan un lugar prominente a la obra del Espíritu Santo, no para excluir las obras del Padre y del Hijo, sino para que esta obra personal sea solamente ejercida por el Espíritu Santo. Alaba que Él es bueno. La Escritura lo presenta con tanta fuerza que el catequismo no se equivoca al explicar 3 puntos de nuestra santa fe: de Dios el Padre y nuestra creación, de Dios el Hijo y nuestra redención, y de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Y esto no es de sorprenderse, pues, en primer lugar, como ya hemos visto, en la economía del Dios Trino es el Espíritu Santo quien mantiene el contacto más cercano con la criatura y lo llena de sí mismo. Luego, en su labor peculiar, entra en el corazón del hombre y allí en sus recesos íntimos proclamar las gracias de Dios hasta que él cree. Segundo, Él lleva toda la obra del Dios Trino a su consumación. Es así como Él perfecciona la obra de la gracia objetiva mediante la salvación de las almas, realizando su propósito final. Tercero, amén, gloria a Dios. Él aviva, pasando por encima de las aguas del caos, respira aliento de vida en el hombre. En perfecta armonía con todo esto, o con esto, el pecador muerto en delitos y pecados no puede vivir a menos que sea avivado por el espíritu de avivamiento, a quien la iglesia siempre ha invocado diciendo: venid, Creador Espíritu Santo. Cuarto, Él toma lo de Cristo y lo glorifica. Alaba a mí, Kinaida. Amén. Él toma lo de Cristo y lo glorifica. El Hijo no distribuye sus tesoros. El Hijo no distribuye sus tesoros, sino el Espíritu Santo. Y ya que todo el plan de salvación de los redimidos consiste en el hecho de que hombres muertos y corazones marchitos sean unidos a Cristo, la fuente de salvación, debemos alabar al Espíritu Santo por llevar a cabo esta obra. Luego, ya estoy terminando, en el deseo constreñido de amor divino por la salvación individual de criaturas escogidas, pero a la vez perdidas, la obra del Espíritu Santo ocupa evidentemente el lugar más conspicuo. Nuestro conocimiento de Dios no es completo a menos que a Él conozcamos, o que lo conozcamos a Él como bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como nadie llega al Padre si no es por mí, amén, Juan capítulo número 16:6, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Nadie puede venir al Hijo si no es por medio del Espíritu Santo, y nadie puede conocer al Hijo si el Espíritu Santo no se lo revela. Pero esto no implica en absoluto la separación, aún en pensamiento, entre las personas divinas. Esto destruiría la confesión de la Trinidad, sustituyéndola por la falsa creencia del triteísmo. O sea, serían tres dioses en uno. No, es el mismo Dios eternamente subsistiendo en 3 personas. La verdad de nuestra confesión brilla en el entendimiento de la unidad de la Trinidad. El Padre jamás se encuentra sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Y el Espíritu Santo jamás podría venir a nosotros
o trabajar en nosotros si el Padre y el Hijo no cooperan con Él. Amén, amados. Así que en esta noche, gloria a Dios, yo me gocé hoy. Tremendo. Amén. Vamos hasta aquí. Nos vamos a quedar entonces en el análisis necesario. Vamos adelante hacia la perfección, echando otra vez el fundamento. Hebreos 4, Hebreos 6:1. Amén.